Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el capítulo 1 del libro de Josué, del 1 al 9. Y aquí exclusivamente nosotros entonces estamos mirando lo esencial y lo fundamental en este versículo 3 y 4 que nos habla un poco de la delimitación. En el curso anterior ya hemos comenzado algo, hoy seguimos algo, algunas otras de las palabras que nosotros encontramos en este versículo. Vamos a mirar un poco lo que decíamos anteriormente. Habíamos visto la cuestión de la tierra de Hatti, decíamos, lo que significa la tierra de Hatti, que parecía un poco complicada, pero parece que dentro de la historia existen varios documentos, ¿verdad?, que nos hablan con esta denominación, con este nombre. Por lo tanto, nos da más la certeza de que se utilizaba este nombre y de lo que significa y dónde lo podemos ubicar geográficamente. Esta expresión Hatti no hay que entenderla a partir de los hititas, sino del uso asirio-babilónico. Asirio-babilónico. Claro, Israel en ese momento se encontraba en el exilio, en Babilonia. Entonces, por eso podemos entender también que ellos utilizan esta palabra, este nombre Hatti, que sería Mat-Hatti, que se extiende hasta la época persa. Se utiliza esta denominación de un gran territorio, de una gran zona, de una gran región. En el segundo milenio, decíamos en los anales de Tiglat-Pileser I, designa la zona del norte del interior de Siria. Hatti era la zona que había estado controlada directamente por los hititas durante su imperio, Carquemish y Muquis, y que estaba todavía en manos de dinastías de origen hitita, es decir, Carquemish y Hattina.
En el siglo noveno antes de Cristo, Hatti sigue siendo una zona restringida, entre muchas otras. Sin embargo, siglos más tarde, en tiempos de los últimos reyes asirios y en las últimas inscripciones neobabilónicas, siglo VIII, siglo VI antes de Cristo, Hatti termina designando el conjunto de Siria, todo el territorio desde el Éufrates hasta la frontera egipcia. Una inscripción de Nabucodonosor dice: los gobernantes de la tierra de Hatti, más allá del Éufrates, hacia el occidente, me trajeron grandes cargamentos de madera del monte Líbano a mi ciudad de Babilonia. En las inscripciones de Nabonido, Hatti se refiere prácticamente a toda la mitad occidental del imperio, como opuesta a Akkad, que es la parte oriental, que es la Mesopotamia. Una crónica del periodo persa usa repentinamente el término Hatti para referirse a Siria-Palestina, desde Carquemis hasta la frontera egipcia, incluyendo Hamma, Ascalón y Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí viene toda esa región y eso es lo que podemos entender y eso es lo que encontramos aquí en la limitación, ¿verdad? Como Dios le está diciendo, estos son los límites del territorio que yo les voy a dar. Si la historia deuteronomista se escribió en Babilonia, y aquí está lo elemental y fundamental, ¿por qué aparece este nombre de Hatti? Justamente porque como se escribe en Babilonia, al menos en su segunda edición, no tendría nada de raro que se usase este término o se añadiese para explicar al lector cuál era el territorio reivindicado. El problema, aquí decíamos nosotros anteriormente, es más bien la cuestión de la reivindicación y por eso aparece entonces este nombre Hatti aquí como diciendo, bueno, nosotros estamos reivindicando nuestro territorio. Esto nos corresponde a nosotros. Nosotros hemos perdido la tierra, nosotros estamos en Babilonia, pero recuerden que mirá cómo está, mirá lo que está escrito. Dios nos ha dado esa región, hasta el Éufrates, esta región entonces de Hatti. Y justamente después nosotros vemos la terminología el Mediterráneo, porque va a decir hasta el Mediterráneo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay dos expresiones básicas para referirse al Mediterráneo. El mar grande, como dicen, Hayam, Hagadol, Hayam, Hagadol, el mar grande. En hebreo ciertamente tenemos muchos lugares donde encontramos de esta manera. Por ejemplo, vamos a mirar Números 34:6. Número 34, el libro de los Números 34:6. Y luego también el 7 utiliza esta terminología. Entonces dice, las ciudades que cederán a los levitas serán las 6 ciudades de refugio que ustedes deben separar para que los homicidas puedan huir a ellas, añadiendo además otras 40, 30 y decíamos 34, 6. Entonces dice así, al oeste tendrán como límite la costa del Mar Grande. Ahí está, la costa del Mar Grande. Esta será para ustedes la frontera occidental. Mar Grande le llama. Hayam Hagadol. Luego dice la frontera norte será la siguiente. Trazarán una línea desde el mar hasta el monte Hor. Desde el mar, así nomás aparece, ¿verdad? En el versículo 7. Luego tenemos también Josué, Josué 1:4, ya habíamos dicho que también aparece aquí. Dice el desierto, el gran río, hasta el gran mar al occidente. Hasta el gran mar también aparece en el libro de Josué. Luego vuelve a aparecer en el capítulo 9, versículo 1, nos vuelve a poner esta misma expresión. Al enterarse de esto, todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, en la montaña, en la Shefelá, en toda la costa del gran mar, Luego vuelve a aparecer en el capítulo 15, versículo que nosotros tenemos aquí, 47. Dice lo siguiente: Asdod, con las ciudades dependientes y sus poblados; Gaza,
con las ciudades dependientes y sus poblados, hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande. Se utiliza mucho entonces esta terminología, el mar grande, aquí en el libro de Josué. Y bueno, así entonces vamos a ir mirando un poco más, ¿verdad?, todas estas expresiones que de cierta manera están marcando los límites de la tierra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Continúa el lanzamiento de misiles entre Israel y Palestina. Los católicos de la región no han sido atacados directamente, pero viven con tensión y frustración. En Gaza, la escuela de las religiosas del Rosario fue indirectamente golpeada porque alrededor de su iglesia hay varios túneles de Hamás. Parte de la comunidad se ha trasladado a vivir dentro de la escuela porque están más seguros. Les da miedo estar en sus casas. El patriarca latino de Jerusalén está llamando a la calma a todas las partes. Pide al mundo que no olvide la situación de Tierra Santa y que rece por la paz y la justicia. Una situación de extrema gravedad todavía mayor por los enfrentamientos en Jerusalén. Este rencor que ha estallado llevaba latente desde hace tiempo y no nos habíamos dado cuenta. Creo que tenemos que superar la ilusión de que un encuentro interreligioso de paz traiga ejemplos de convivencia. Tenemos que trabajar más en el territorio. Escuelas, medios de comunicación, lugares de culto y estar atentos al lenguaje que usamos, porque un lenguaje violento lleva a la violencia. Pierbattista Pizzaballa pide a los católicos mayor sensibilidad con Jerusalén, donde están las raíces de la fe. Teme que la situación empeore todavía más en las próximas horas y espera que las llamadas del Papa al diálogo sean escuchadas y que sean escuchadas antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981
50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás, aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia, tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia, tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia, tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el territorio, ¿verdad?, que Dios les da según el versículo 3 y 4. Ahora queremos pasar
y vamos a reflexionar un poco sobre el versículo 5 que nosotros encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, ciertamente, porque estamos comenzando. Dice así: mientras vivas, le dice Dios a Josué, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. No te dejaré ni te abandonaré. A la orden entonces aquí ahora de cruzar el mar, o mejor dicho, el río Jordán, en el versículo 2, es que le dice: mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán. Le está pidiendo que cruce el Jordán. Y a la descripción de la tierra, es decir, le da ya entonces los límites desde dónde hasta dónde, siguen dos promesas estrechamente relacionadas. Una, referente a los futuros enemigos. Otra, referente a Dios. Los enemigos no podrán mantenerse frente a Josué y Dios estará siempre a su lado. Dos promesas entonces y dos elementos fundamentales en este versículo 5. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Y después dice: yo estaré contigo como estuve con Moisés. Las dos grandes promesas de parte de Dios. Bueno, para con Josué. Ahora, los enemigos no podrán mantenerse frente a Josué. Lo yed yasev ish lefaneija. Y entonces delante de ti. Ellos no podrán estar lefaneija. Ish, hombre, ante ti. Yih yasev. Entonces, lo yih yasev ish lefaneija. Ningún hombre, ¿verdad?, podrá estar delante de ti, le está diciendo. Y Dios que estará siempre, ¿verdad?, a tu lado. Lo yasef ish befaneija. En tu presencia, eso en Deuteronomio. Ante ti, el otro en tu presencia. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo esta expresión vuelve a repetirse y vuelve a decir, porque la presencia de Dios es una presencia continua. Y entonces la presencia de Dios es la que va venciendo, ¿verdad?, al enemigo. Y por eso nadie te podrá resistir. O sea, nadie puede estar ante ti. Nadie se va a poner contra ti. Dios siempre estará a tu lado. Este segundo aspecto que justifica al primero es el que más se desarrolla de forma positiva. Estaré siempre contigo. Estaré siempre contigo. Es lo más positivo, ¿verdad? Entonces no es tanto la parte negativa. No te dejaré ni te abandonaré. No te dejaré ni te abandonaré. Lo que Moisés había prometido a Josué, que Dios estaría con él, que nunca lo dejaría ni abandonaría, lo repite ahora el mismo Dios. Vamos a mirar un poco entonces en el capítulo 31 del libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Dice lo siguiente, de esta manera: el Señor irá delante de ti, le dice. Él estará contigo y no te abandonará, ni te dejará desamparado. No temas ni te acobardes. No temas ni te acobardes. Porque el Señor irá delante de ti, Él estará contigo y no te abandonará, ni te dejará desamparado. No temas ni te acobardes. Muy bien, esto es muy lindo y esto es muy interesante entonces lo que estamos encontrando y estamos viendo aquí nosotros. Bueno, entonces por otra parte, como estuve con Moisés, es esta otra expresión, ¿verdad?, que le dice aquí en el versículo 5. Por lo tanto, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Ciertamente decíamos que estos versículos 1 al 9, son ya la síntesis, ¿verdad?, de todo lo que vamos a encontrar en el libro. Y al mismo tiempo está haciendo un recuento de todo lo que ya vivieron con la presencia de Dios, a través de Moisés en este caso. Pero ciertamente que la presencia de Moisés estará de nuevo ahora, sobre todo, como se dice, ¿verdad?, desde adentro,
es que Josué, ¿verdad?, va a entender hoy va a venir de Yara y Yeshua, que es la presencia de Moisés. Seguir las órdenes, las normas, las dicas, las indicaciones que recibe de Dios ciertamente, pero por medio de lo que Moisés le había dicho. Dios siempre estará a tu lado. Este segundo aspecto justifica al primero. Es el que más se desarrolla de forma positiva. Lo que Moisés había prometido a Josué, que Dios estaría con él, que nunca lo dejaría ni abandonaría, lo repite ahora el mismo Dios. Dios mismo entonces lo vuelve a repetir: yo no te voy a abandonar, vos vas a seguir, vos vas a estar ahí. Y después entonces, como estuve con Moisés, significa, aparece por primera vez un tema típico del libro: la semejanza entre Josué y Moisés. La semejanza entre Josué y Moisés. Ahora entonces, por fin, ¿verdad?, una vez que desapareció Moisés, el que asume el liderazgo es Josué. Y por lo tanto, la semejanza es importantísima. Aquí garantiza la compañía de Dios. Esta primera parte, entonces, que está con lo del Señor, o sea, muy estrechamente unida a Él, permitirá que Josué sea el protagonista humano del paso del Jordán. Esto entonces, el mismo hecho también que le está diciendo que Él es la continuación, por decirlo de cierta manera, de todas las acciones y de la misma vida de Moisés. Y entonces yo estaré por eso contigo, te voy a acompañar. Y un día, vamos a luchar juntos. Y entonces aquí vamos a ver que el Señor permitirá que Josué sea el protagonista humano del paso del Jordán, como Moisés fue también el protagonista del paso del Mar Rojo, el mar de las cañas. Entonces es Moisés el que está al frente en ese momento y ahora es Josué el que está al frente en el aspecto humano. Tiene que ser Josué que lleve a cabo esta segunda circuncisión también. Es Josué. Vamos a ver un poco en el versículo 5, versículo 2. Entonces nos pone este elemento. En aquel tiempo, el Señor dijo a Josué: fabrícate unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Estamos entonces ya en el capítulo 5, versículo 2. Y así como Moisés había hecho, también ahora le corresponde a Josué. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Sean al Rey que reina sobre todo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos mirando ahora esta expresión tan interesante, como estuve con Moisés, le dice aquí entonces Dios a Josué. Como estuve con él, entonces también estaré contigo. Es lo mismo cuando él tiene que pasar el río Jordán, le está diciendo, bueno, como estuve ahí con Moisés, también estaré ahora contigo y tienes que pasar el río Jordán. El otro pasó el Mar Rojo y ahora el río Jordán. Así también la cuestión de la circuncisión también lo tendrá que hacer. Es el capítulo 5, versículo 2, como Moisés. También Josué deberá descalzarse al pisar el lugar sagrado. Fíjense lo mismo que había hecho con Moisés. Aquí también le pide. Ahora bien, los que habían salido estaban circuncidados, pero los nacidos después de la salida de Egipto durante la travesía al desierto no lo estaban. Entonces, estamos en un lugar sagrado, por lo tanto, el versículo 15 nos dice lo siguiente. El jefe del ejército, dice así, del Señor le respondió, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, fíjense, es interesante. Aquí hay una aparición del jefe del ejército del Señor. Así de repente, como un flash, ¿verdad? Aparece, sale un poco de la narración y aparece. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, dice, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba de pie frente a él, con la espada desenvainada en su mano. Josué avanzó hacia él y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. Josué cayó con el rostro en tierra, se postró y exclamó, Señor, ¿qué tienes que decir a tu servidor? El jefe del ejército del Señor le respondió, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo, y Josué así lo hizo. Entonces se dan cuenta en la narración, es tan importante, se nota dentro de la escuela deuteronomista, el que Josué realmente sea el continuador, el que continúa la acción de Moisés. Nosotros decíamos anteriormente en nuestros cursos bíblicos que Josué siempre aparecía como la sombra de Moisés. La Moisés ya puede mandar, pero ¿quién sabe? Hasta que se muere Moisés, prácticamente Josué no habla. ¿Verdad? Casi. Y entonces, aquí nosotros podemos entender, ¿verdad? Esa sombra que va acompañando, y ahora por fin el autor sagrado nos quiere dar a entender que la continuación de Moisés lo encontramos en la persona de Josué. Y entonces también él se realiza en la vida de Josué, se repiten elementos que Josué justamente entonces vuelve a vivirlo de los elementos y las situaciones que había vivido Moisés. Entonces, por eso le dice, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Nunca lo dejaría ni lo abandonaría. Lo repite ahora el mismo Dios. Y así como yo estuve con Moisés, ahora yo voy a estar contigo. Después también tenemos otro elemento cuando Moisés se queja e intercede por el pueblo. Dice lo siguiente, la queja de Josué. ¿Se acuerdan que también Moisés se quejó, ¿verdad? Pero al final intercedió también por el pueblo. Josué desgarró sus vestiduras y se postró delante del Señor, ante el arca del Señor, con el rostro en tierra. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Mientras tanto Josué decía, Señor, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo? Solo para ponernos en manos de los amorreos y hacernos desaparecer. Ojalá nos hubiéramos decidido a quedarnos al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué más puedo decir ahora que Israel ha tenido que volver las espaldas a sus enemigos?
apenas me llegue, ¿verdad? Apenas se enteren los cananeos y todos los habitantes del país, estrecharán un círculo contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú por tu nombre glorioso? Aquí entonces también la misma queja, así como Moisés se había quejado ante el Señor, ahora también Josué se presenta ante el Señor con la queja. Igual que Moisés también mantiene los brazos en alto durante el combate. Josué tuvo extendido el brazo con la jabalina hasta que exterminaron a todos los de Ai. En el 8:26 nosotros encontramos esta expresión. Dice lo siguiente: y Josué no retiró la mano con que sostenía la jabalina hasta que consagró al exterminio a todos los habitantes de Ai. Josué entonces hace esa misma acción. ¿Se acuerdan que Moisés elevaba los brazos y rezaba, y mientras él estaba elevando los brazos, Israel vencía la batalla? Pero después cada vez dice que se le caían los brazos, porque Caneoma todo el día estaba ahí con los brazos en alto, ya no podía. Entonces dice que vienen dos a sostenerle justamente sus brazos. ¿Para qué? Y para que se pueda realizar la batalla exitosamente. Esto nosotros habíamos explicado y era muy lindo, ¿verdad? El hecho que, bueno, uno reza solo al comienzo. La oración también cansa como tal. Pero el hecho de que vengan dos ahí a sostenerle los brazos está significando justamente el aspecto de la oración comunitaria. Lo que significa entonces la comunidad, ayudarnos, sostenernos. Y fíjense entonces, el resultado es entonces también el de vencer la batalla, ¿verdad? Moisés vence la batalla a través de esa oración, de la súplica que está haciendo a Dios. Aquí también a nosotros se nos está presentando lo mismo con Josué, que repite de nuevo esta misma acción. Eleva entonces los brazos al Señor para poder vencer la verdadera batalla. Ahora entonces el Señor no te dejará ni abandonará. Moisés, dirigiéndose al pueblo, que estamos en el 31:6 o a Josué 31:8, vivía David dirigiéndose a Salomón, y luego una fórmula parecida se encuentra en el libro del Deuteronomio 4:31. El Señor no te dejará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir
según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios. Arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida. Traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Nosotros entonces estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de Josué, esta teología hermosísima, cómo Dios acompaña. Al mismo tiempo le vemos a un Josué que es sombra, ¿verdad?, de Moisés. Pero ahora entonces ya está tomando, porque ahora se encuentra él y repite prácticamente las mismas hazañas, repite las mismas acciones. En el versículo 6 al 9, 6, 7, 8 y 9 son 4 versículos. Si el versículo 5 habla de los enemigos y habla de Dios, los versículos 6 y 7 hablan de la tarea de Josué y de su actitud. Tarea de Josué y de su actitud.
La estructura de estos versos es compleja. Hemos de dividirlos en 3 partes, en función del triple ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, 3 veces. Y luego sé valiente, que significa entonces el Gesak, ve'ematz, entonces que significa verdaderamente lo fuerte, lo máximo, lo poderoso, ¿verdad? Y entonces, desde esta situación podemos entender, este primer bloque se centra en la tarea futura de Josué. ¿Y cuál es esta tarea? Es aquella de conquistar la tierra. Esto es lo primero, ¿verdad? Entonces Dios le está diciendo, tiene que conquistar, tiene que hacerlo. Ahora, el segundo entra entonces en la actitud que debe observar ante la ley como condición indispensable del éxito. Son elementos entonces importantes, ¿verdad?, que nosotros estamos encontrando aquí. En un primer momento ya decíamos la tarea. ¿Cuál es mi tarea? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primer elemento. Segundo elemento es la actitud que debe observar. O sea, dere yapona, porque la de yapona no pega, entonces ne conquistamos ahí. O sea, no vas a llegar a tu objetivo. Es entonces una condición indispensable del éxito. El tercer elemento que aparece aquí justamente en estos versículos contiene un oráculo de salvación. El oráculo lo que hace es garantizar el éxito de todas las empresas. Es decir, con esto se está confirmando. Oráculo significa entonces el sello que Dios pone que dice Landere yapono pea she afirmande japea oikota pecha haishande. Si verdaderamente realizas, si verdaderamente lo haces, eso va a suceder. Eso quiere decir el oráculo. Es decir, la certeza y la fuerza de que esto sucederá. Varias veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, oráculo del Señor. Entonces quiere decir, es una cosa confirmada, afirmada, sellada, puesta verdaderamente aquí como algo que va a suceder. Entonces los bloques primero y tercero se unen, ¿verdad?, perfectamente entre ellos con la temática y con el estilo breve y conciso. El segundo, en cambio, supedita el éxito a una condición inesperada dentro de una campaña militar. La observancia y meditación continúa en la ley. Y por otra parte, el estilo se vuelve también enrevesado y complejo. Y claro, porque siempre hay aquí, por una parte, le está ofreciendo estos oráculos del Señor. Esto va a suceder, pero por otra parte, de upea, hoy cojan de ella, bueno, tenés que cumplir. Si haces la ley. Si vos no cumplís la ley, entonces no sé si va a suceder Yaguaina, ¿verdad? Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posición del país que yo te daré, porque así lo juré. O sea, ya me están dedicándote. Basta que seas fuerte, ¿verdad?, para obrar según la ley que te dio Moisés, mi servidor. Y ahí le dice, no te apartes, no te apartes. Y entonces así tendrás éxito. ¿Viste? Entonces medio entreversada, ¿verdad? Medio de jodelendo, ¿verdad? Nosotros ya hemos visto que estos son posiblemente glosas que nos quieren confirmar y afirmar que la ley es importante y necesaria. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, les mantenga siempre también en esta firmeza del espíritu de vivir así como el Señor nos pide siempre, de vivir con entusiasmo y mirando en este caso, ¿verdad?, desde este libro tan lindo que es Josué, cómo el Señor nos llama a cumplir sus mandamientos, ni a derecha ni a izquierda, pero cumpliendo, porque sabemos que esto es oráculo del Señor. En la medida en que ñandelle yapó, ciertamente que el Señor también nos da su gracia. Y que Dios les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.